hijo de pastor. Para hacer como ese, mejor no soy nada. Vos pongas un negocio, tenés que hacer tu marketing. Bueno, ¿qué te puedo decir? No nací siendo hijo de pastor. Llegó un profeta de Estados Unidos, predicar y todo, y se le acerca a mi papá y dice, aunque esté lejos, él siempre, unos amigos me dicen, mira, vamos a tomar un payaso en alguna parte o algo, ya te señalan rápido, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Espero el tema de hoy sea de bendición para tu vida. Ponte cómodo y empezamos. Bienvenidos al podcast MAP, Más Allá del Púlpito. En esta ocasión hablaremos de una sección que hemos estado preparando para ustedes y se llama Hijos de Pastores. En esta ocasión tengo el privilegio de tener a un hijo de pastor que ha sido muy usado por Dios, que ha sido un ejemplo para mi vida. Así que, Edwin, Dios te bendiga. Bienvenido. Con ustedes, Edwin Reyes. ¿Cómo estás? Pues bien, por la gracia de Dios, todo bien. Sin novedad. ¿Y vos qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias, Edwin, por preguntar. Mira aquí. Qué bueno. Alegres de poderte tener acá con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Conoces de que hubieron muchos inconvenientes, pero gracias a Dios se pudo dar, ¿verdad? Y la verdad es de que quisiera, como bien decía el tema Hijos de Pastores, quisiera hablar un poquito de tu vida. Usted que sos hijo de pastor. Sí, ¿Puedes explicarnos un poco quién es tu papá, cómo se llama, qué iglesia asiste? Fíjate que cabalmente el nombre de mi papá, yo me llamo igual que mi papá, José Edwin Reyes, ¿verdad? Tenemos 8 años de tener la congregación, la iglesia que el Señor le ha dado a nuestra familia, ¿verdad? Para ser una familia más. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Lo que es el trabajar con pastores, ser hijo de pastor y trabajar con pastores, es una gran bendición. Me Una imagino, gran bendición. me imagino, Edwin. Y contanos un poquito, ¿cómo ha sido tu vida de crecer o ir creciendo siendo hijo de pastor? ¿Cómo es tu vida? Pues fíjate que yo no nací siendo hijo de pastor, ¿verdad? O sea, yo sí nací siendo en un lugar cristiano, pero no el pastorado a mi papá se le dio cuando yo ya tenía la mayoría de edad, ¿verdad vos? Entonces, estamos hablando de 23, 24 años que tenía yo cuando fue llamado mi papá. Entonces, te puedo decir que tengo las dos, he convivido de las dos partes, ¿verdad? Vos siendo hijo de alguien miembro de la iglesia y después en la transición para ser hijo de pastor. Para ser hijo de pastor. Ajá. O sea, no, o sea, tu adolescencia la pasaste con no siendo hijo de pastor, No, sino que siendo más que todo solo el ministro de alabanza. Sirviendo ok. con los jóvenes, ¿verdad vos? Pero no como tal hijo de pastor. Eso ya fue, como te decía, ya cuando tuve como 24 o 25 años, ¿verdad? Wow. ¿Y cómo sentiste esa transición del pastorado, verdad? Porque, Ujú. o sea, o cómo fue que nombraron a tu papá, si nos puedes contar un poquito, si vas a la misma iglesia, ¿fue el pastor de la misma iglesia o? No, te cuento, fíjate que cuando mi papá recibió el llamado del pastorado, nosotros habíamos pasado una transición de estar en una iglesia donde nací y crecí y estuve ahí hasta los 22 años. Luego el Señor nos llamó a otra misión. Entonces, cuando estábamos en esa otra misión, llegó un profeta de Estados Unidos que invitaron en una actividad. Entonces, el profeta le dijo a mi papá, sí, mi papá le había puesto una señal al Señor que si él quería que abriera o se dedicara a un espacio para armar un templo para el Señor y la congregación, que el Señor le dijera, que le diera como que el símbolo, una llave. Y precisamente cuando este pastor, este profeta llegó y se se puso a predicar y todo, y se le acerca a mi papá y le dice, póndeme tu mano así. Ajá. Y le dice, mira, el Señor te entrega hoy la iglesia, le dijo. Y no lo conocíamos ni nada, ¿verdad? Entonces, mi Wow. papá se quedó así como que sorprendido de, ¿cómo? ¿Verdad? Qué presencia de Ajá. Y Dios también, me entonces, a imagino. partir de ahí fue el detonante. Ese fue el detonante que se estaba esperando. Y ya mi papá empezó pues a moverse y ya las cosas empezaron a venir por añadidura y empezamos a recibir al pueblo y las personas nos empezaron a buscar y se buscó el lugar como tal, ¿verdad? Porque no teníamos un lugar como tal. Hombre. Se alquiló un local, era una casa y se volvió como, si la volvimos iglesia por el momento, ¿verdad? Porque era un lugar transitorio en lo que ya llegábamos al lugar que se tenía que definir. No, y qué tremendo lo que decís, porque la palabra de Dios dice que cuando Jesús crecía y la palabra se multiplicaba, Ajá. la gente también se multiplicaba.
¿verdad? Correcto. Entonces, cuando es de Dios, no es necesario a veces tanto esfuerzo humano, ¿verdad? Ajá. Sino que si Dios te da una orden, Dios te va a respaldar y lo podemos ver a través de la Biblia, ¿verdad? Sí. O sea, en los profetas, cuando a Jeremías le dijeron, desde el vientre de tu madre te conocí, te di por profeta a las naciones, era una asignación que le estaban haciendo conocer a Jeremías. Sí. Y eso provocó a que cuando Jeremías fuera, nosotros podemos leer todo el libro de Jeremías y tantos ejemplos más, Sí. a Moisés en la zarza, a David, ¿verdad? Antes de pelear contra Goliat, un aproximado 10 años antes, ya Samuel lo había ungido como Ya. rey, ¿verdad? Entonces vemos también de que cuando es de Dios el respaldo es evidente y en tu papá lo podemos ver. Fíjate que cabal se empieza a ver cómo empieza a fluir el sentir del Amén. Señor, ¿verdad? Vos? No es como que vos pongas un negocio y tenés que hacer tu marketing y todo, no. Es diferente, ¿verdad? Vos, como el Señor da el respaldo, ¿verdad? Vos? El Espíritu da el respaldo y vos ya te puedes empezás a desenvolver y las cosas se van dando. No es que tengas que ir como dicen muchos, a picar piedra, ¿verdad? Sino que el Señor es el que empieza a proveer los medios para que se cumpla su palabra, ¿verdad? Amén. Y me imagino que también en tu posición como hijo, Dios respaldó esa parte, ¿verdad? Porque hasta cierto punto, o sea, uno como cristiano sabe, ¿verdad? O uno tiene más o menos la idea de cómo es la vida de cuando tu papá es llamado al ministerio, ¿verdad? Ujú. Tu mamá también es pastora. Sí, sí, sí. Ellos, los dos, Los dos son pastores. excelente. Entonces me imagino que cuando tus papás son llamados al ministerio, la vida cambia, ¿verdad? O sea, no me dejarás mentir, o Totalmente, sí. cómo es esa parte, o sea, te cambia un poco, cambia bastante. Sí, recuerda que cuando ya pasas a ser hijo de pastor, tienes una gran responsabilidad también, ¿verdad? Porque las miradas están puestas en vos, las personas si miran ¿cómo se dice? Fallas en alguna parte o algo, ya te señalan rápido, ¿verdad? Y aunque no sea algo grande, ¿verdad? Las personas tienen la mirada puesta en vos. Entonces te empiezan a tomar como ejemplo o para bien, para decir yo quiero ser como él, o para decir para ser como ese, mejor no soy nada. Entonces ahí es donde vos tenés que dar testimonio también, como dice el Señor, ¿verdad? Vos en sus palabras. El Espíritu da testimonio de sí mismo y da testimonio de uno, pero también uno tiene que cumplir su parte. Amén. Sí, definitivamente también en lo personal también cambia tu vida, ¿verdad? Sí, cambia. Fíjate que no es mucho el cambio de que digas, bueno, ahora soy hijo de pastor, pero sí cambia en el sentido que tenés que tener más cuidado qué es lo que haces. Tenés que tener más cuidado de lo que haces, ¿verdad? Vos? Por ejemplo, tal vez vos me puedes decir, pero qué cuidado, ¿verdad? Vos? Por ejemplo, si yo vengo y unos amigos me dicen, mira, vamos a tomar un café o algo, pero yo tengo que tener cuidado de que en la mesa no hayan cosas que me vayan a comprometer a mí. ¿Me entendés? Porque si no, entonces yo no estoy siendo partícipe ni nada, pero las personas siempre hay un ojo, ¿verdad? Vos? Y tergiversan después lo que vieron y, Sí. y entonces ya te crean una fama que sí, que para. Entonces, todo eso es lo que tenés, son detalles, ¿verdad? Vos que tenés que ir viendo, pero el Señor siempre es fiel y justo y lo respalda a uno. Entonces, Sí, decís algo bien puntual. El Señor es fiel y justo. Y yo creo que eso es mucha verdad porque cuando es de Dios o Dios está en el asunto, Dios es justo y Dios sabe las intenciones del corazón, ¿verdad? O sea, exacto. nosotros vemos en la Biblia de que la intención del corazón es lo que ve Dios. Y a pesar de que siempre hay un ojo que te critica y todo, Sí, porque de hecho en las tribus, ¿verdad? Cuando Leví era dedicado al ministerio, era dedicado al ministerio y el pueblo los mantenía, ¿verdad? exacto. Entonces, en este caso, pues no es que a ti te mantengan, Ah, pero obviamente la dedicación al ministerio es más que otros, ¿verdad? Porque las otras tribus como Rubén, Judá, hacían y compartían cosas espirituales, ajá. ¿verdad? Pero Leví estaba apartado solo para eso, Ajá. ¿verdad? Correcto. Entonces, vemos de que en el caso de tus padres, ¿verdad? O sea, que son apartados para el ministerio, como bien contás, ¿verdad? O sea, hay veces de que uno tiene que dar ese testimonio o guardarse siempre porque está el ministerio de por medio, Sí, ¿verdad? exacto. No vas a permitir que vituperen el nombre del Señor por algo que vos hiciste o realizaste, teniendo el conocimiento y sabiendo, ¿verdad? Eso, y eso es amor, ¿verdad? Porque al final lo hacemos para honrar a Dios, ¿verdad? Y obviamente somos llamados al ministerio porque, como bien dice, resalto los levitas, ¿verdad? Somos personas que anuncian el evangelio, somos personas
que predican la palabra de Dios y por lo tanto eso conlleva una responsabilidad, pero también conlleva una honra que al Señor le agrada. Sí, Amén. Y qué bonito, ¿verdad? Pero yo te pregunto, ¿cuál ha sido o qué ha sido la parte más difícil para tu vida en tu caso siendo hijo de pastor? O no sé si tenés hermanos. sí, fíjate que tengo un hermano que aquel vive ahora en Estados Unidos, ¿verdad? Pero cuando iniciamos la obra, él también era parte de, y Ok. él, pues, aunque esté lejos, él siempre está en comunicación y siempre es una puerta que él también, el Señor ha abierto también a través de él allá para poder bendecir la obra, ¿verdad? Como vos tocas un tema bien importante que a veces las personas tienen la ideología de que vas a ser pastor, entonces vas a pedir pisto, vas a... muchas cosas que se hablan con respecto al dinero, ¿verdad? Y entonces nosotros como iglesia no nos tenemos que enfocar en esas partes, ¿verdad? Porque mucha gente dice, mejor yo no voy a la iglesia porque para mantener a esos. O no voy a la iglesia porque no, el hijo del pastor no da buen testimonio. Y entonces ahí es donde se va dando la cuestión de lo importante de mantener vos tu testimonio, ¿verdad? Y con respecto a lo que vos decías de las finanzas, nosotros no predicamos de la ideología esta de que da esto y el Señor te va a bendecir. Nosotros predicamos la palabra de Dios. Lo demás viene por añadidura. Ujú. Sí, y está bueno que lo menciones porque hoy en día yo siento que también influye mucho aquellas personas que sí lo toman así, ¿verdad? Ujú. Obviamente el Evangelio sabemos de que es poder de Dios y salvación para el creyente, dice Romanos, ¿verdad? Así es. Entonces, que la gente sepa y los hermanos y nuestra comunidad sepa de que todavía hay cristianos que lo que queremos es honrar la palabra de Dios. Lo que queremos es honrar a Dios, es honrar a Jesús, que Jesús sea glorificado. De hecho, este programa se hizo para eso, para glorificar a Jesús. O sea, ese es el fin de todo esto, que nuestro Dios siempre sea enaltecido, ¿verdad? Amén, así es. Para ir un poquito a tu persona, más a los temas personales. Ujú. ¿Qué es lo que más te gusta de ser hijo de pastor? O lo que vos digas, esto me gusta bastante, o la verdad lo he disfrutado mucho, así a corazón abierto. Fíjate que me gusta todo. Me gusta todo lo que Excelente. implica ser hijo de pastor. Pero algo que sí es un punto bien importante que me agrada es estar en el servicio del Señor y en alabanza. Fíjate, eso es lo que más si por mí fuera todos los días, quisiera estar en alabanza, ¿verdad? En Estar alabanza, alabando al Señor, estar todos en la misma sintonía de estar adorando al Señor. amén. Eso es lo que a mí me impacta más y es lo que más me gusta. O sea, también escuchar la palabra, me gusta, como te digo, me gusta todo lo que integra, pero pues, como vos decías, ¿cuál es lo que más te gusta, verdad? Y es esto, la alabanza. O sea, la alabanza y la adoración, crear esa atmósfera donde sentís la presencia del Señor, donde también se da profecía, se da palabra, dice la palabra del Señor que el Señor habita en alabanza de su pueblo, ¿verdad? Amén. Y qué bonito, ¿verdad? Porque, bueno, ahorita que nos contás que sos ministro de alabanza, yo te he escuchado cantar y la verdad miro cómo Dios te usa, ¿verdad? Sí. Lo recomiendo. Pero, Es el Señor, ¿verdad? Es el Señor. amén, amén. Y de hecho, pues en otra ocasión, si se da la oportunidad, de repente invitamos a la banda y todo para que nos puedan Sí, compartir de claro, la palabra. con mucho gusto estamos abiertos siempre ahí a Excelente. apoyar los ministerios y todo, ¿verdad? Excelente, excelente, Edwin. Y la verdad es de que explicarnos un poquito ese tema de la alabanza, o sea, ¿tocas algún instrumento? Sí, ¿Cuáles tocas? Porque sé que tocas varios, sí, pero correcto. ¿cuáles Fíjate tocas? que cuando yo tenía 8 años inicié tocando la guitarra, ¿verdad? Mi abuelo me enseñó ¿Tu abuelo y era músico? sí, era músico, sí, correcto. Era músico. ¿Siempre cristiano o Antes, en su vida pasada era músico secular? secular, ¿verdad? Pero ya después, cuando él se convirtió, entonces él me enseñó coritos y cantitos viejitos en la guitarra, ¿Ah, ¿verdad? sí? Entonces así fue como fui creciendo en el instrumento. Luego mis papás me dicen, mira, anda al conservatorio, queremos apoyarte con esto. Iba los fines de semana al conservatorio y ahí aprendí a tocar, bueno, un poco mejor la guitarra y a ejecutar mejor el piano también. Entonces, pero sí, como te decía, ¿verdad? A veces
uno aprende a tocar los instrumentos en base a la necesidad que se da en la iglesia, ¿verdad? Porque, por ejemplo, estuve en una iglesia donde habíamos muchos músicos, entonces hasta nos turnábamos, ¿verdad? O sea, un grupo pasa tal domingo y el siguiente, un domingo en 8 le toca al otro, de este domingo en 8 le toca al otro y así, ¿verdad? Vos? Pero después me pasé a la otra iglesia donde el Señor nos había llamado y ahí ya solo éramos 3 músicos, nada más, ¿verdad? Vos? Entonces dijeron, miren, no tenemos bajista, entonces ¿será que puedes apoyarnos, hermano, en tocar el bajo? Bueno, dijeron, la guitarra es el bajo, solo es de aprender a hacer las bases bien y todo, entonces, bueno, también me aventé al agua, como diría, ¿verdad? Vos? A tocar el bajo, que es lo mismo que la guitarra, ¿verdad? Vos? Entonces, así pasamos muchos años. No cambia esa... No, ajá, y después cuando ya me trasladé, ya el Señor nos permitió abrir la obra con mis papás que ya se convirtieron en pastores y todo, no había tecladista. Ajá. Entonces, mira, ¿te acuerdas cuando fuiste al conservatorio? Sí, pero ahí solo me enseñaron música clásica y lo puedes aplicar a los coros. Sí, claro. Bueno, entonces empezar a hacer tus ensaitos y entonces, bueno, empezar a hacer ensayos, ¿verdad? Y como te digo, todo va en progreso, vas progresando, ¿verdad? O Y el sea, Señor Dios, dice que te va apoyando. Dios a uno te va, Sí, Dios a tu persona te va dando esos dotes, o sea, sí, Dios te a uno va. lo va equipando. Sí, correcto, en base a la necesidad que se va dando en las iglesias, ¿verdad? Excelente, gracias por compartirnos esa No, parte. estamos en Edwin, aparte quería preguntarte, ¿cuándo fue la primera vez que te diste cuenta que ser hijo de pastor había cambiado tu vida? ¿Desde el inicio o cómo fue alguna historia que nos querrás contar donde digas aquí fue donde marqué que realmente tenía que Fíjate vos que fue diferente? te soy honesto, como siempre estuve trabajando en la obra, no siendo hijo de pastor, pues, sino que siendo como ministro de alabanza, con los jóvenes en la iglesia. ¿Fuiste líder Cuando de se... jóvenes? ¿Ah? Perdón, fuiste líder de jóvenes. No, no, no. Bueno, mis papás fueron líderes de jóvenes, entonces Ok. yo los apoyaba a ellos, ¿verdad? Sí, Entonces sí. trabajábamos con los jóvenes, campamentos, retiros, actividades juveniles, ¿verdad? Vos? Entonces, en esta parte, como siempre he estado trabajando con ellos, nunca sentí la diferencia, ¿me entendés? O sea, obviamente sí, después vi la diferencia cuando ya estábamos sirviendo ya solos, ¿verdad? Pero siempre la misma pasión, el mismo gozo y el mismo deseo de siendo miembro y ahora siendo hijo de pastor, ¿verdad? O sea, no me marcó ninguna diferencia porque estábamos en el mismo sentir, ¿me entendés? Entonces, tanto siendo solo miembro como hijo de pastor, siempre tuve el mismo sentir. Sí, qué bendición. Y me imagino que también en el lado hacia la gente, ¿verdad? O sea, Ujú. te ayudó porque ya tenías un privilegio en el cual respetabas y honrabas a Dios, Sí, ¿verdad? Porque, o sea, ya venías en una preparación y como lo hablábamos al principio, o sea, todo eso lo hace Dios, sí, correcto. ¿verdad? Él te va preparando el camino, él te va preparando, te va instruyendo, te va Amén. capacitando y a veces no te das cuenta, ¿verdad vos? Porque no es como que, mira, te voy a capacitar para ser hijo de pastor o te voy a capacitar para ser ministro, ¿no? Se van dando los tiempos, todo está en el kairos de Dios, ¿verdad? ¿Alguna experiencia que nos pudieras contar de tu papá? No sé, algo chistoso, curioso. Algo, bueno, aparte de que mi papá siempre hace chistes cuando está predicando. Ah, sí. Eh, pues no sabría decirte porque él siempre anda haciendo chistes de esos y... ¿Ah, sí? Ajá, ¿Y alguna salida que hayan tenido donde no sé, que digas esto, mi papá, por ser pastor, pasamos algún tipo como de no sé, de pena o algún tipo de ocasión donde por ser pastor tuvo que hacer algo? pues fíjate que, bueno, en las veces que hemos salido de viaje, como bien lo decías vos, Ajá. siempre ha sido con gente que conoce del Señor, ¿verdad vos? Entonces, nunca hemos pasado así una situación. Sin embargo, me recuerdo que una vez, dijo mi papá, estábamos en Estados Unidos y dijo, él llevaba unos trataditos y dijo, repartámoslos en este parque. Y empezamos a repartirlos, pero la gente se nos quedaba viendo así como que, De no, él nació. sí, él nació y de hecho llevamos varios. Y empezamos ahí en un parque en Princeton, en New Jersey. Pero la gente decía así como que los que más te afectaban eran los mismos que nosotros, ¿verdad? O los que somos
le llaman ellos hispanos, ¿verdad? Vos, que somos nosotros los latinos, ¿verdad? Los de Latinoamérica. Pero le dabas uno a un americano, a un gringo y así como que no. Y hasta se hacían así, ¿verdad? O sea, Se entonces, asustaban. ajá, entonces, tal vez eso ha sido lo que sí pasó, algo así como curioso, por decirlo así, que nosotros pensamos que iba a ser como acá, que todos te lo reciban, que sea de compromiso, pero te lo reciben, ¿verdad? En cambio, ya sí es el choque, ¿verdad? No, así de una vez, no. ¿Así? Ujú. Me imagino porque, bueno, yo a Nueva Jersey estuviste, me dijiste, ¿verdad? Sí, New Jersey. No he tenido la oportunidad de ir, pero sí sé y me he enterado de las culturas de los diferentes países, Sí, correcto. ¿verdad? Nosotros como latinos, ¿verdad? O Sí, tendemos a ser un poquito más como, amables, como amables y amables, amigables. accesibles, ¿verdad? Más querendosos, Sí, ajá. ¿verdad? Entonces, en cambio, vas a otros países y es así como más, ¿qué pasa, verdad? Sí, así como que tenías que respetar mi espacio personal, ¿verdad? Exacto, exacto, pero gracias por compartirnos la verdad esa parte de No, de la vida de es tu un gusto. papá. Y contame un poquito más, tu hermano, contame un poquito de tu familia. ¿Tu hermano allá va a alguna iglesia o sí? Fíjate que sí, de hecho, él va a una iglesia que es cristiana, Ujú. pero es de gringos, ¿verdad? O sea, es de personas estadounidenses. Entonces, el sistema y todo es muy diferente. O sea, ahí, por ejemplo, aquí a veces, bueno, dicen que a veces somos cuadrados, ¿verdad? Y allá son como que más liberales. En algunos aspectos sí está bien, pero en algunos aspectos no, ¿verdad? Pero sí es casi lo mismo. Es casi lo mismo. Fíjate que yo tengo un amigo él vive en Ohio. Él se casó con una americana y su suegro es americano también. Pero cuando él viene aquí o yo he ido allá y hemos ministrado allá o aquí, el mover y el sentir del espíritu, aunque haya una barrera de idioma, se siente, ¿me entendés? Entonces ahí cuando dice la palabra, se cumple la palabra del Señor donde dice, los adoradores en espíritu y en verdad Adoraron son al los que Padre. buscan al Padre, son los que adoran al Padre. Entonces, no importa la lengua o no importa de dónde seas, pero cuando hay una conexión, fluye el espíritu, ¿verdad? Amén. ¿Consideras que vos en un futuro puedas o Dios te va a llamar a servir como tu papá está sirviendo Sí, en el sí. ministerio? ¿Te Ujú. ha hablado Dios? ¿Te ha dado alguna profecía? Desde pequeño el Señor me decía a través de las hermanas que ya eran ancianas de la iglesia, ¿verdad vos? Al decir ancianas son que son diaconisas o Ujú. las hermanas, pues cuando oraban por mí me daban palabra, ¿verdad vos? Y me decían, cuando seas grande, el Señor te va a usar. Cuando seas grande, esto y aquello. Y uno cuando es pequeño, uno dice, sí, amén, lo recibo, ¿verdad? Pero ya cuando vas creciendo y empiezas a ver cómo se cumple la palabra, te das cuenta que dices, wow, el Señor es fiel, ¿verdad? Vos? Y siempre lo Amén. mantiene a uno en el camino para que uno pueda pregonar lo que es el evangelio, ¿verdad? Vos? A través de la alabanza, de la oración, de las prédicas. Excelente. Y para hablar ante la audiencia, ¿verdad? Que nos está escuchando y nos está viendo, quisiera preguntarte, ¿qué consejo le darías a la iglesia acerca de los hijos de pastores o cómo pudieras expresarte acerca de cómo es ser hijo de pastor? Porque uno normalmente, te lo digo en mi caso, ¿verdad? Yo no soy hijo de pastor ni de pastora, pero yo miro la vida desde afuera, ¿verdad? Pero obviamente tu persona convive con tu papá, Ujú. ahí sí que viven juntos, conoces sus defectos y cualidades, ¿verdad? Más a papá e hijo, ¿verdad? Entonces, te pregunto, ¿cómo manejas? ¿Qué consejo le darías Al pueblo. al pueblo del Señor o a los amigos que nos están escuchando? Pues que no idealicen a los hijos de pastores como que tienen que ser perfectos, ¿verdad? Pues, porque no lo somos, somos humanos todos, ¿verdad? Vos? Amén. Tenemos a tener nuestras fallas, a ser vulnerables también, ¿verdad? Vos? Entonces, las personas dicen, ah, bueno, el hijo del pastor tiene que ser así, 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 y te esquematizan y te meten en un frasco, ¿verdad? Vos? Y si no cumplís lo que dice en el frasco y en el esquema que te metieron, entonces no sos digno. Y no, caso contrario, ¿verdad? Vos? Al contrario, entre más busques del Señor, seas hijo o no seas hijo de pastor, siempre el Señor te va a respaldar. Y siendo hijo de pastor, mucho más. Y eso es lo que nos define, ¿verdad? Porque al final de todo,
independientemente de la función en el cuerpo de Cristo que tengamos, ya sea como hijo de pastor o como hijo del presidente, de quien sea, somos hijos de Dios. Exacto. O sea, eso no cambia. Ajá. ¿Verdad? No tengo yo una asignación más grande que otros por mi linaje o por mi familia, sino que todos somos hijos de Dios y todos somos llamados a adorar a Dios, a buscarle. Y por amor, porque sabemos nosotros de que al final Dios nos acercó a Él por amor a nosotros. Entonces, el amor de Dios no solo es para el pueblo evangélico o para cualquier tipo de pueblo. Es para todos. El amor de Dios, por eso dice Juan 3:16, el famoso Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y cuál es la manera que lo amó? Entregando a su Hijo unigénito para que todo en aquel cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Amén. Entonces, me gusta esa parte porque que decís, o sea, porque eso creo que es lo que nos define. Somos hijos de Dios y todos somos llamados a comer y a disfrutar de las bendiciones de Él. Amén. Amén. Y para ir terminando, Edwin, quisiera preguntarte qué consejo le darías a los hijos de pastores, o sea, que hoy en día tal vez han pasado por lo tuyo o tal vez situaciones diferentes. Si pudieras darle un consejo sincero, ¿qué les darías? Que siempre haya una búsqueda del Señor que te dé la guianza, ¿verdad? Siempre para vivir una vida cristocéntrica, siempre, ¿verdad? Como decís, hay hijos de pastores que a veces se desvían un poco, o se desvían demasiado, ¿verdad? Entonces tienden a perder la visión que el Señor les ha dado. Entonces, mi consejo es que siempre se mantengan, sean firmes y estén siempre listos y solícitos, como dice la palabra del Señor, para el llamado que han tenido, poder, cuando el Señor venga, nos va a pedir cuentas, ¿verdad vos? Y qué mejor que nos encuentre haciendo su voluntad y conforme a lo que Él nos ha dicho que hagamos, ¿verdad vos? Porque siendo hijo o no siendo hijo de pastor, tenemos que tener esa vida. O sea, no porque yo sea el hijo de pastor, entonces tengo que hacer cosas diferentes a los demás, no. Todos tenemos que tener una vida agradable delante del Señor. Amén. Y si no la llevas, entonces estás siendo un cristiano como mediocre o de doble cara, ¿verdad? Es que aquí ahorita estamos hablando así y en otro lado te conocen de otra forma, pero eso nada que ver, ¿verdad? Entonces todo eso es lo que tenés que guardarte y tener que tener ese pensamiento, ¿verdad? De decir, bueno, yo soy hijo de Dios. Verlo como hijo de Dios, no como hijo de pastor. Verte como hijo de Dios y decir, bueno, yo quiero agradar al Señor. Yo quiero agradar al Señor y quiero llevar una vida plena en Él, haciendo su voluntad. Para que cuando Él venga en su reino con su galardón, o yo muera antes, me encuentre haciendo su voluntad. Amén. Amén. Gracias, Edwin. Dios te bendiga. Gracias. Y la verdad es de que agradecemos mucho tu visita al podcast porque ha sido de gran bendición para nosotros. Al menos yo he aprendido bastante de lo que me estás diciendo, ¿verdad? Porque como te digo, uno lo ve desde afuera, pero estar en los zapatos muchas veces del ministerio es diferente. Sí. Y la verdad es de que hay que seguir adelante. Entonces, Dios te bendiga. Gracias. No. Te agradezco mucho por haber venido y también a ustedes. Gracias por haber sintonizado el podcast MAP, Más Allá del Púlpito, y los esperamos en el siguiente episodio. Dios los bendiga. Bendiciones.